tenemos el Vitizarte, el vino que se comparte, que en un tiempito, no demasiado lejano, lo vamos a volver a sortear. Estamos en eso. Nos hace bien, un vino con alma. Estamos en eso, sí. Con cuerpo, con alma. Hablando de cuerpo y alma, sí. Vamos a hablar de un tiempo desalmado, me parece. Estamos hablando de ese tiempo desalmado de los 90. La doctora Salvo me dijo, yo vi la serie de Carlos Menem. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, lo que te comentaba hace un ratito, Roberto, yo creo que hay una invisibilización y para invisibilizar se muestran algunos aspectos que a mi juicio, la caída de Menem, está bien, las privatizaciones, pero hay una suerte de muestra de encanto en la personalidad de Carlos Menem y no me parece menor en tiempos como los actuales, donde tenemos una derecha radicalizada y también, nos guste o no, una figura con una carga de personalidad importante. Entonces, no hay mejor ejercicio que la memoria, porque para no repetir hay que saber qué sucedió y cuáles fueron las condiciones de posibilidad. La década de Menem fue, a juicio de Héctor Recalde, lo decía, la tercera década infame. La primera ya la conocemos, desde el 30 hasta el 43, aproximadamente 44. Después, la última dictadura cívico-militar. Y en tercer lugar, la década infame menemista. Se inicia con algo muy similar en términos legales de cómo se inició el gobierno de Javier Milei, con la ley de reforma del Estado, la ley 23.696 de agosto de 1989, que es la que desregula la economía en sintonía con el consenso de Washington, reducir el gasto público, achicar el Estado, también eso tomado de la última dictadura, habilitó la privatización de empresas estratégicas que daban servicios públicos a la Argentina centrales y también una reforma administrativa al estilo de la ley de bases. Reformar ministerios, sacar, poner, etcétera. Ya sabemos cómo fue el tema de la reforma o la privatización, porque esto pasó al sector privado de empresas públicas. Como, y esto quiero decir algunos numeritos, SECBA, ¿sí? SECBA pasó de tener 21.000 empleados a 13.000. YPF de 34.800 a 21.900, Aguas Argentinas de 10.200 a 5.400. Todas las empresas estratégicas fueron reducidas en personal, que quiere decir que fueron reducidas también en sus prestaciones, porque para degradar lo público primero había que destrozarlo, ¿no? Para que se lo lleve el sector privado. Pero esto no fue lo único. Recordarán la convertibilidad en 1991. Hay que terminar con la inflación. Bueno, terminaron con la inflación con la paridad fija, $1 peso, $1, pero para eso necesitaron desregular el mercado financiero, mucho el discurso de la macro otra vez, pero creció el PBI, pero no había crecimiento, no había distribución, y también las privatizaciones de estas empresas estratégicas que mencionamos. ¿Qué pasó con los derechos laborales? Porque acá hay una troika que se vuelve a plantear en el consenso de mayo hace muy poquito, que es la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma tributaria. Esto primero después que están reduciendo y achicando el Estado. De hecho, hace poquito el Banco Mundial en teoría prestó $230 millones para fomentar el empleo genuino y privado. Bueno, ¿qué pasaba con los derechos laborales? Arrancamos con 6,3% de desempleo y con Menem terminamos en 18,3%. ¿No? Eso fue con algunas leyes mediantes. ¿Cuál es la Ley Nacional de Empleo, que era para promover el empleo y que imponía las multas por empleo no registrado? No surtió ningún tipo de efecto. En la creación del periodo de prueba o de un sistema especial para las pymes, la segmentación del aguinaldo, de las vacaciones, no pasó absolutamente nada. La Ley de Riesgos de Trabajo, que introdujo a un actor financiero fundamental como la CRT, que hoy lo seguimos padeciendo, Roberto, y una Corte Suprema, no hay que olvidar, que tuvo fallos que validó esto en función de las inversiones extranjeras, que era otro latiguillo. De hecho, tuvimos desde a la UIA algunos menemistas de los sindicatos. Yo recordaba mucho lo que decía Roberto, que Bonelli sí fue secretario, vos lo mencionabas en otro programa, fue secretario general, pero en connivencia apoyaban este tipo de reformas laborales. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué dijo en relación a la reforma del Estado Menem? Lo vamos a escuchar. La reforma laboral debemos hacerla en un contexto de reconversión y de aumento en la creación de empleo. Podríamos sintetizar que la propuesta de transformación del sistema laboral argentino pretende diseñar un marco jurídico que contribuya a crear empleo, elevar la productividad de la economía y del trabajo. ¿Le suena? Modernización, crear empleo, una normativa que se ajuste a los tiempos que corren. O sea, estamos escuchando el mismo discurso de Macri, de la Rúa y de Milei. Milei es mucho más sincero y desembosado. Pero ¿qué decía en relación a la reforma del Estado que mencionamos al principio?
la reestructuración, por ejemplo, de la CIDE, la reestructuración de otros organismos, importa ir achicando los gastos del Estado. Los gastos de funcionamiento también hacen al gasto fiscal, y en ese sentido, ustedes bien saben que se está constituyendo un organismo que va a poner en marcha todo aquello que signifique de que el Estado se desprenda de infinidad de inmuebles que no tienen razón de estar bajo su órbita y bajo su custodia, y invirtiendo ingentes sumas para mantener esos inmuebles y muchas veces para que puedan funcionar. Bueno, otra vez el discurso de la austeridad estatal, en tanto en cuanto los privados absorbían ganancias extraordinarias, pero creo que acá se consolidó la timba financiera también, ¿no? Porque la desregulación de la ley inicial del Estado le abrió la pauta al mercado cambiario y al mercado financiero. Pero ahora vamos a ver el cascabel al gato. Así lo mencionó un autor chileno que hablaba del milagro chileno en términos previsionales, y fue quien de alguna forma le dio la idea a Menem de las AFJP. ¿Qué decía Menem cuando diputados se oponían a la modificación del sistema de reparto, que hay que decirle a la oyentada está fundado en el principio de solidaridad intergeneracional? La población activa sostiene a la pasiva. Y bueno, ¿y qué decía cuando esos diputados de la oposición se oponían a este desguace tremendo? Nacional, que no pongan más piedras en el camino con meros propósitos electorales, que piensen fundamentalmente en nuestros abuelos, en nuestras abuelas. De este tipo de actitudes que a nada conducen, obstaculizar la marcha del país, negarse permanentemente, inclusive en algunos casos, en ir al trabajo como ustedes fueron durante toda la vida para cumplir con sus obligaciones. Tiene Baraglia el que habla, ¿no? Casi, ¿no? Sí, claro. No ir al trabajo era no votar o utilizar las herramientas políticas para que no tenga quórum. Con esta ley, que fue la ley 24.241 del año 1993, y que después le costó la libertad a un referente político del espacio de Cristina, quien fuera vicepresidente, Amado Boudou, quien propuso la restatización de esta timba, ¿no? Yo quiero decir que no es que ni siquiera los números funcionaron, porque no solamente el desempleo, la actividad industrial cayó en un 30%, del mismo modo que el salario. Es decir, nos quedamos sin una Argentina industrial, manufacturera, tuvimos una Argentina de la timba, y el 1 a 1 nos costó el patrimonio nacional. Entonces, ojo, que no solo lo viejo funciona, sin memoria no vamos a poder construir un futuro, y un futuro en donde también tiene que estar incluido qué hizo Néstor y Cristina Kirchner para salir de este desmadre. Eso es lo que tenemos que recordar. Natalia Salvo, en Caballero de Día. Caballero de Día, en AM 530. Construimos